Continuamos con el área de matemáticas, segundo año de secundaria, docente Héctor Luis Pérez Jerónimo. Tema, magnitudes proporcionales, cuaderno de trabajo, página 33 a la página 35. Pregunta número 1. ¿Cuánto pagará Anita por 24 botellas de agua? Entonces, acá vamos a tener, por 4 botellas, Anita va a pagar 6 soles. Por 12 botellas va a pagar 18 soles. Por 7 botellas va a pagar 10,50. Y por 20 botellas va a pagar 30. Entonces, acá nos están preguntando cuánto pagará Anita por 24 botellas de agua. El precio con el número de botellas son magnitudes directas. Si son magnitudes directas, lo vamos a representar mediante una división. Entonces sería el precio sobre el número de botellas va a ser igual a una constante. La pregunta, ¿cuánto pagará? Entonces lo que va a pagar es X soles. ¿Por cuántas botellas? Por 24 botellas. Eso va a ser igual, en el numerador está el precio y en el denominador está el número de botellas. Entonces, el precio por 4 botellas se está pagando, ¿cuánto? 6 soles. Entonces, con 6 soles puedo comprar 4 botellas. Ahí está. Con 6 soles puedo comprar 4 botellas. Entonces, el 24 está pasando a multiplicar a 6. Entonces, acá voy a tener, sería 24 entre 4. Vendría a ser 6. Por 6 sería 36. La respuesta sería la letra C. Pregunta 2. ¿Cuántas botellas comprará con 21 soles? El número de botellas es directamente proporcional al precio o al costo. Entonces vamos a tener acá el número de botellas sobre el precio. Vendría a ser igual a una constante. La pregunta me dice, ¿cuántas botellas comprará con 21 soles? Comprará X botellas con 21 soles. Eso va a ser igual, en el numerador está el número de botellas y en el denominador está el precio. Número de botellas. Por 4 botellas va a pagar ¿cuánto? 6 soles. Ahí está. Por 4 botellas va a pagar 6 soles. El 21 va a multiplicar a 4, entonces ahí vamos a tener 4 por 21 sería 84. Entre 6 vendría a ser 14. La respuesta sería la letra D. Vamos a la pregunta número 3. Los ingredientes de la receta de un postre son los siguientes: una taza de mantequilla, 3 huevos, una taza y media de azúcar y 2 tazas de harina. Si tuviéramos que preparar la receta con 6 tazas de harina, pregunta, ¿cuál será la cantidad de mantequilla que necesitaríamos? Entonces, vamos a trabajar con el número de tazas de harina, con la cantidad de mantequillas. Entonces, el número de tazas de harina con la cantidad de mantequilla son magnitudes directas. Entonces vamos a trabajar acá el número de tazas de mantequilla sobre el número de tazas de harina. Entonces en la pregunta me dice, ¿no?
¿cuál será la cantidad de mantequilla que necesitaríamos? Entonces sería el número de tazas de mantequilla sobre el número de tazas de harina. Vendría a ser igual a una constante porque son magnitudes directas. Entonces, a las magnitudes directas lo vamos a representar mediante una división. Entonces, ahora reemplazamos número de tazas de mantequillas. ¿Cuál será la cantidad de mantequilla que necesitaríamos? Entonces, vamos a necesitar X tazas de mantequilla por ¿cuántas tazas de harina? Por 6 tazas de harina. Ahí está. Eso va a ser igual. Entonces, en el numerador está la taza de mantequilla. Una taza de mantequilla en el numerador y en el denominador está la taza de harina. ¿Cuánto es de harina? 2 tazas de harina. Entonces, con una taza de mantequilla y 2 tazas de harina. Entonces, ahí vamos a trabajar 6 por 1 sería 6 y 6 entre 2 vendría a ser 3. La respuesta sería la letra A. Pregunta 4. Si tuviéramos 3 tazas de azúcar, ¿cuántos huevos necesitaríamos? Entonces, el número de tazas de azúcar con la cantidad de huevos son magnitudes directas, ¿no? El número de huevos es directamente proporcional al número de tazas de azúcar. Entonces, el número de huevos es directamente proporcional al número de tazas de azúcar. Eso vendría a ser igual a una constante. ¿Cuántos huevos necesitaríamos? Vamos a necesitar X huevos para 3 tazas de azúcar. Eso va a ser igual. Entonces, en el numerador está el número de huevos. A ver, acá 3 huevos, entonces va 3 en el numerador sobre, en el denominador está el número de tazas de azúcar. Tazas de azúcar sería ¿cuánto? Una taza y media, ¿no? 1,5. Ahí está. Entonces, acá voy a tener X sobre 3, eso va a ser igual. Acá voy a multiplicar por 10, 10 por 3 sería 30. 1,5 por 10 sería 15. Entonces, ahora lo que voy a hacer es X sobre 3 va a ser igual. Puedo dividir 30 entre 15, vendría a ser 2. Y de ahí vamos a encontrar el valor de X. X va a ser igual a 6. 3 por 2, 6. Ahí está la respuesta. ¿Cuántos huevos vamos a necesitar? Para 3 tazas de azúcar vamos a necesitar 6 huevos. Pregunta 5. Luis viaja de Lima a Tacna y registra que en 3 horas recorre 144 kilómetros. ¿Cuál es la distancia que recorre en 5 horas yendo a la misma velocidad? Entonces vamos a responder a la primera pregunta y la segunda pregunta me dice ¿y cuántas horas le tomará recorrer 432 kilómetros? Entonces vamos a responder a la primera pregunta que dice ¿cuál es la distancia que recorre en 5 horas yendo a la misma velocidad? Entonces ahí vamos a tener las magnitudes distancia y tiempo. La distancia con el tiempo son magnitudes directas. Entonces, trabajamos distancia sobre tiempo. Eso va a ser igual a una constante. Entonces, vamos a responder a la pregunta, ¿cuál es la distancia? ¿Cuál es la distancia que recorre en 5 horas? Va a recorrer X kilómetros en 5 horas. Eso va a ser igual.
La distancia está en el numerador que me hice acá. En 3 horas recorre 144 kilómetros. Esto sería la distancia, sería 144 sobre el tiempo es 3 horas. Ahí está. Entonces ahí vamos a tener, sería X va a ser igual, 5 va a multiplicar ¿a quién? A 144. Entonces lo que vamos a tener acá sería 144 entre 3 sería 48. ¿Multiplicado por quién? Por 5. Y ese producto vendría a ser 48 por 5, 240 kilómetros. Entonces, ahí está la respuesta de la primera pregunta. Ahora vamos a responder a la segunda pregunta. ¿Cuántas horas le tomará recorrer 432 kilómetros? Entonces, el tiempo con la distancia son magnitudes directas. Entonces, tiempo sobre distancia es igual a una constante. Entonces, en X horas va a recorrer 432 kilómetros. Eso va a ser igual. En el numerador está el tiempo. Con 3 horas, tiempo 3, recorre 144 kilómetros distancia. Ahí está. En el numerador está el tiempo, que es 3 horas, y en el denominador está la distancia, que es 144 kilómetros. Entonces, X va a ser igual, 432 va a multiplicar a 3. Entonces, ahí vamos a tener X va a ser igual, 432 entre 144 va a ser 3 multiplicado por 3. Eso vendría a ser igual a ¿cuánto? 9 horas. Entonces, estamos hablando de la respuesta que sería la letra B. Pregunta número 6. Para preparar una salsa, la cocinera agrega 1/6 de cucharadita de pimienta en una comida para 6 personas. Pregunta, ¿qué cantidad de pimienta deberá agregar si la comida es para 8 personas? Entonces, lo que vamos a tener acá, estas dos magnitudes también serían magnitudes directas. El número de cucharitas, ¿ya? De pimientas es directamente proporcional al número de personas. Entonces, trabajamos acá la cantidad de pimienta sobre el número de personas. Vendría a ser igual a una constante. Entonces, vamos a responder acá. ¿Qué cantidad de pimienta deberá agregar si la comida es para 8 personas? Entonces, la cantidad de pimienta que va a agregar sería ¿quién? X. ¿Para cuántas personas? Para 8 personas. Eso va a ser igual a ¿quién? Acá me dice, la cocinera agrega 1/6 de cucharita de pimienta en una comida para 6 personas. Cantidad de pimienta sería ¿cuánto? 1/6. Ahí está. ¿Para cuántas personas? Me están hablando para 6 personas. Ahí está. Esto de acá vendría a ser igual a ¿quién? 1/6 sobre 6 sobre 1. Entonces vamos acá a trabajar. X sobre 8 va a ser igual extremos y medios. 1 por 1 sería 1. Y los medios sería 6 por 6, 36. Entonces, acá sería X es igual 8 por 1 sería 8 sobre 36. Y ahí vamos a tener, simplificando, cuarta de 8 vendría a ser 2. Cuarta de 36 sería 9. Entonces, estamos hablando de la respuesta que sería la letra B, 2/9.